Hola, mi nombre es María José Zubías Cárdenas del grupo tercero A de transformación de plásticos y hoy voy a hablar acerca del ciclo celular. El ciclo celular consiste en una serie de pasos durante los cuales los cromosomas y otro material de la célula se duplican para formar dos copias. Posteriormente, la célula se divide en dos células hijas, cada una de las cuales recibe una copia del material recibido. La interfase es una etapa del ciclo celular en la que la célula se prepara para la división. Durante la interfase, la célula lleva a cabo la duplicación del ADN, la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Esta etapa se divide en tres fases, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. La interfase es una etapa del ciclo celular en la que la célula se prepara para la división. Durante la interfase, la célula lleva a cabo la duplicación del ADN, la síntesis de la proteína y el crecimiento celular. Esta etapa se divide en tres fases, que es la G1, la fase S y la fase G2. La división celular es el proceso mediante el cual una célula se divide para formar dos células hijas. Este proceso es fundamental para el crecimiento, la reparación y la reproducción de los organismos. La división celular consta de dos etapas principales: la mitosis, en la que se divide el núcleo de la célula, y la citocinesis, en la que se divide el citoplasma para formar dos células hijas separadas. La muerte celular, también conocida como apoptosis, es un proceso natural de eliminación de células no deseadas o dañadas en un organismo durante la apoptosis. Las células programan su propia muerte, lo que es crucial para el desarrollo, del mantenimiento y la eliminación de células no funcionales. Este proceso es fundamental para la homeostasis y el funcionamiento adecuado del cuerpo. La interfase del ciclo celular consta de tres fases. La fase 1 es la G1. Es el periodo de crecimiento y actividad metabólica de la célula. Durante la fase, la célula sintetiza proteínas y acumula energía para el siguiente paso del ciclo celular. La segunda fase es la fase S. Es el momento en el que el ADN de la célula se replica, lo que resulta en la formación de dos copias idénticas del material genético. La fase G2 es otra etapa del crecimiento y preparación para la división celular. Durante la fase de célula continúa creciendo y sintetizando proteínas en anticipación a la mitosis. La división celular consta de dos etapas principales: la mitosis, que es el proceso de división del núcleo celular. Durante la etapa, los cromosomas se separan y se distribuyen equitativamente en las células hijas. La citosíntesis, que es la división de la citoplasma para formar dos células hijas separadas. La mitosis es el proceso de división celular en la que una célula madre se divide para formar dos células hijas genéticamente idénticas. Este proceso consta de varias etapas. La etapa número 1 es la profase. Durante la profase, los cromosomas se condensan, lo que significa que se vuelven más densos y visibles al microscopio. Además, el huso mitótico comienza a formarse y la membrana nuclear comienza a desaparecer. La segunda etapa es la metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Este alineamiento asegura que cada célula hija recibirá una copia completamente exacta del material genético. Durante la anafase, los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Esto garantiza que cada célula hija recibe una copia completamente exacta de los cromosomas. Y en la cuarta fase, que es la telofase, los cromosomas llegan a los polos. La mitosis es el proceso de división celular en la que una célula madre se divide para formar dos células hijas genéticamente idénticas. Este proceso consta de varias etapas. La etapa número 1 es la profase. Durante la profase, los cromosomas se condensan, lo que significa que se vuelven más densos y visibles al microscopio. Además, el huso mitótico comienza a formarse y la membrana nuclear comienza a desaparecer. La segunda etapa es la metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Este alineamiento asegura que cada célula hija recibirá una copia completamente exacta del material genético. Durante la anafase, los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Esto garantiza que cada célula hija recibe una copia completamente exacta. La cuarta etapa, que es la telofase. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos y se descondensan, además de formar una nueva membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas.
La mitosis es un proceso que ocurre en organismos eucariotas, es decir, en aquellos organismos cuyas células tienen un núcleo definido y delimitado por una membrana nuclear. Esto incluye a la gran mayoría de los organismos multicelulares, como plantas, animales y hongos. La mitosis también ocurre en organismos unicelulares, como las levaduras. La división celular, incluyendo la mitosis y la citosis, es fundamental para el crecimiento, la reparación y la reproducción de los organismos. Algunas de las ventajas de este proceso son la regeneración de tejidos dañados, el crecimiento y desarrollo de los organismos y la reproducción asexual en organismos unicelulares. Además, la división celular es crucial para mantener la homeostasis y el adecuado funcionamiento del cuerpo. La meiosis es el proceso de división celular que ocurre en las células sexuales, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides, a diferencia de la mitosis. En la meiosis consta de 2 divisiones celulares, lo que resulta en la formación de 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Este proceso es fundamental para la reproducción sexual y la variabilidad genética. En los organismos o células que ocurre es como lo comenté anteriormente, ocurre en los organismos sexuales, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides. La meiosis, al igual que la mitosis, es fundamental para la reproducción y la variabilidad genética en los organismos. Algunas de las ventajas de la meiosis incluyen la generación de gametos con la mitad de números de cromosomas que las células somáticas, lo que permite la fecundación y la formación de cigoto con el número completo de cromosomas. Además, la meiosis también contribuye a la variabilidad genética, ya que durante la sinapsis y el entrecruzamiento en la meiosis, los cromosomas homólogos intercambian material genético, lo que genera combinaciones únicas de aquellos a los gametos. Este proceso es crucial para la evolución y la adaptación de especies. La meiosis, al igual que la mitosis, es fundamental para la reproducción y la variabilidad genética en los organismos. Algunas de las ventajas de la meiosis incluyen la generación de gametos con la mitad de números de cromosomas que las células somáticas, lo que permite la fecundación y la formación de cigoto con el número completo de cromosomas. Además, la meiosis también contribuye a la variabilidad genética, ya que durante la sinapsis y el entrecruzamiento en la meiosis, los cromosomas homólogos intercambian material genético, lo que genera combinaciones únicas de aquellos a los gametos. Este proceso es crucial para la evolución y la adaptación de especies. La meiosis es un proceso de división celular que consta de 2 divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1 y las fases estructurales que participan son las siguientes. Leptoteno. Durante la fase los cromosomas homólogos comienzan a condensarse y se vuelven visibles al microscopio. Cigoteno. Durante el cigoteno los cromosomas homólogos se alinean y aparean en un proceso llamado sinapsis. Paquiteno. Durante el paquiteno tiene lugar entre el cruzamiento de material genético entre los cromosomas homólogos. La meiosis es un proceso de división celular que consta de 2 divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1 y las fases estructurales que participan son las siguientes. Leptoteno. Durante la fase los cromosomas homólogos comienzan a condensarse y se vuelven visibles al microscopio. Cigoteno. Durante el cigoteno los cromosomas homólogos se alinean y aparean en un proceso llamado sinapsis. Paquiteno. Durante el paquiteno tiene lugar entre el cruzamiento de material genético entre los cromosomas homólogos. Diacinesis. Durante la diacinesis los cromosomas se condensan completamente y se preparan para la separación. Luego de la meiosis 2, las fases son las mismas que en la mitosis: profase, metafase y anafase y telofase. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente y la membrana nuclear comienza a desaparecer. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Durante la anafase 2, los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Finalmente, en la telofase 2, se forman nuevas membranas nucleares alrededor de los conjuntos de cromosomas y la célula se divide en 4 células hijas. Y al final pondré unas fotos acerca de cómo hice el ciclo celular y de unos cromosomas que puse al final.